¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer a Daniel, digamos, este espacio de conversación. Siempre en nuestro seminario de cultura es fundamental generar, digamos, estos diálogos que se enmarcan dentro, digamos, de lo que plantea también el campus creativo, ¿no? Esto interdisciplinario, estas conversaciones que nos permiten también pensar nuestras carreras y también pensar la realidad social en general. Para abrir la conversación, Daniel, y situarnos un poco en escala, cuando hablamos de ilustración, de iluminismo, como movimiento académico, ordenado, sosegado, pero en su matriz es un discurso que es profundamente disruptivo. Hay un principio radical, matar a Dios, ¿no? De manera simbólica, ¿no? Y que eso se expresa en forma tangible y sangrienta con, digamos, cortarle la cabeza al rey, en el contexto, digamos, de la Revolución Francesa. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería la ilustración más allá de los textos escolares? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy grato poder conversar con estudiantes, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de conversar con los colegas, vamos a conferencias y hacemos las cosas que hacemos los académicos, pero hay una cuestión especial en que los profesores nos debemos a nuestros estudiantes, y que muy contento de estar aquí. La ilustración efectivamente es un movimiento fundamentalmente filosófico del siglo XVIII. El siglo XVIII son los 1700, ¿sí? Que la mayoría de los movimientos filosóficos, ¿no?, adquieren como una etiqueta que los caracteriza como con posterioridad, ¿no? Hay un grupo de personas que después de que pasaron los eventos describe eso que pasó ¿no?, que sucedió en el pasado, como los existencialistas o los posmodernos o lo que sea. Pero en el caso de la ilustración, este es un grupo de filósofos en buena parte de Europa. En general, cuando pensamos en este periodo, pensamos en lo que hoy día son como los países más desarrollados de Europa. Estamos pensando fundamentalmente en Francia, y como con una salida hacia Gran Bretaña y una salida hacia Alemania. Y son filósofos que en esa época se empezaron a describir ellos mismos como filósofos ilustrados, repito, en el siglo XVIII, en los 1700, y la idea de la ilustración es la metáfora simple del encender la luz, ¿no? Venimos de un periodo de oscuridad que ellos diagnosticaban como el periodo de la Edad Media, esa oscuridad asociada a que estaban los dogmas de la Iglesia Católica. También tenían algunos problemas con los protestantes. Yo sé que ustedes tuvieron ya algunas sesiones sobre, ¿no?, reforma y contrarreforma. La ilustración es más que antirreligiosa per se, es fundamentalmente anticatólica. Con los protestantes, insisto, tiene una relación un poco más complicada. Y que pensaban que este encendido de la luz, por eso prácticamente en todos los idiomas, ¿no?, es como esta idea de la ilustración, es la idea como de la iluminación, es el uso autónomo de la razón. Esa es la frase clave para ello. Eso significa que cada uno de nosotros, y eso es muy importante para ello, literalmente cada uno de nosotros, no hay seres humanos superiores e inferiores, no hay razas superiores e inferiores, no hay género superior e inferior, sino que todos los seres humanos, por igual, tenemos la misma capacidad de pensar por nosotros mismos. Esa es la frase clave, ¿no? El uso autónomo de la razón es pensar por uno mismo. Y eso significa, y por eso tiene razón, es un movimiento muy radical en su momento, que no hay que ir a preguntarle al sacerdote con quién me tengo que casar, no hay que ir a preguntarle al padre o a la madre, ¿sí?, qué carrera quiero estudiar, no hay que ir a preguntarle a ninguna autoridad o líder cómo tengo que hacer las cosas, sino que tengo que pensar por mí mismo cómo quiero vivir y qué cosas prefiero, y sobre todo, lo más importante tal vez, qué cosas están bien y qué cosas están mal, que los juicios éticos, los juicios morales que hacemos, los hacemos nosotros mismos. De ahí se derivan un montón de consecuencias.
voy a como tal vez poner dos muy simples. La primera es que si pensamos que todos tenemos la capacidad de usar la razón y no tenemos que ir a preguntarle a nadie cómo tenemos que vivir, entonces la idea de democracia, de que somos nosotros los que elegimos nuestras autoridades, se sigue como bien automáticamente, ¿no? Si yo soy el que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, difícilmente puedo justificar que haya un rey o un señor o una señora que decida por mí cómo vamos a organizar la vida en común. La idea de democracia política no se inventa con la Ilustración, pero recibe como un empujón súper fuerte a propósito de la Ilustración. Y la segunda idea, que aún más importante para ellos, la idea de democracia puede ser más importante para nosotros, pero es más importante para ellos, es que en la medida en que todos usamos la razón de esta manera autónoma, sin miedo, entonces el mundo va a ser un mundo mejor. A eso ellos lo llaman progreso. Las sociedades van a progresar, la humanidad en su conjunto va a progresar en la medida en que dejamos atrás los dogmas, dejamos atrás el miedo, dejamos atrás las formas más autoritarias de decidir y cada uno de nosotros decide por sí mismo. Entonces, en ese proceso de que cada vez más personas van a pensar por sí mismas, entonces las sociedades en su conjunto van a avanzar. Todos eran muy creyentes, partícipes, impulsores de la educación como el gran motor de ese progreso. La educación tiene una gran función para todos estos filósofos: crear personas o ayudar a las personas a que piensen por sí mismos. Daniel, en ese marco, ¿cómo situamos? Habla un poco de la educación. Claro, para llegar a esta razón autónoma, a pensar por uno mismo, me imagino yo que históricamente se generó ciertas condiciones que permitieron eso, quizá, por ejemplo, digamos, la enciclopedia, ¿no? O sea, ¿cómo entendíamos la educación o el acceso al conocimiento o la sistematización del conocimiento antes y cómo con la Ilustración, en cierta forma, se entiende, digamos, después? Efectivamente, uno de los grandes proyectos de estos filósofos ilustrados es una cosa que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que tiene un nombre muy rimbombante, pero era básicamente un proyecto, imagínense esto, del siglo XVIII, todavía los libros hay muchos libros circulando por el mundo, pero no son un producto absolutamente masivo. Evidentemente estamos hablando de un periodo en que no había ninguna de las tecnologías que hoy día son las que nos facilitan el acceso al conocimiento. Entonces lo que ellos deciden hacer es que le deciden encargar, como las entradas de la enciclopedia que mencionaste al inicio, ¿sí? Le deciden encargar a los que ellos consideraban eran los grandes expertos de los distintos temas del mundo, de las distintas áreas del saber, que escriban un ensayo sobre qué es todo lo que sabemos, el conocimiento más avanzado que tenemos sobre cada tema que a uno le pueda interesar. La geografía, la astronomía, la química, la biología, pero también la educación, la moral, en fin, la política, la economía. Entonces, la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica es una enciclopedia, un conjunto de ensayos escritos por los sabios más importantes de las distintas áreas del saber, que cuando se ponen todos juntos, entonces se transforman como en una suerte como de compendio general. La idea de enciclopedia, ¿no? Esto es una referencia más generacional. A nosotros uno no la tenía en la casa, pero había alguien en la familia, o uno iba a la biblioteca y había una enciclopedia, y ahí uno iba a revisar qué era lo que se sabía de un tema antes de que hubiese Internet y el acceso como universal a estos conocimientos. Entonces imagínense un compendio, un conjunto de libros. Pablo Neruda, en la casa que está aquí a la vuelta, no tiene una copia de la enciclopedia, uno la puede mirar así como de lejos, son unos mamotretos así enormes, un montón de volúmenes, pero estaba esa idea, ¿no? De que uno va a poder pedirle a la gente que más sabe sobre los distintos temas que escriban ensayos, cada uno aportando entonces este granito de arena que va a permitir que todos sepamos, o que el conocimiento más acabado disponible esté accesible
para todos. Esta es una época, esto es bien importante, donde todavía muy poca gente sabe leer y escribir, por tanto, por eso la idea de educación y pensar por uno mismo es súper radical, pero donde sí ya hay universidades que son solo para las élites, pero universidades que comienzan a parecerse como a las universidades que tenemos hoy día, donde hay profesores que hacen clases y hacen investigación y hacen avanzar el conocimiento. Todavía es un periodo donde la educación básica y secundaria es una cuestión muy, muy, muy restrictiva, es una cuestión básicamente que o la gente que tenía mucho dinero tenía tutores que contrataba para educar a sus hijos, o quienes no tenían tanto dinero mandaban a sus hijos a formarse en instituciones eclesiásticas y ellos se transformaban eventualmente en sacerdotes o pastores. La educación básica y secundaria masiva que conocemos hoy día, comienza a desplegarse como en todo el mundo unos 100 o 150 años después de la segunda mitad del 19 en adelante, con la instalación de los estados. El gran promotor de la educación pública, de la educación como generalizada, es el Estado. Entonces eso nos queda un poco más lejos todavía, pero la idea de la importancia de la educación está asociada a la idea de la enciclopedia, entonces, en estas dos cosas. Primero, tener un único lugar donde poder ir a consultar qué es lo que sabemos sobre los distintos temas. Y segundo, hacer de esos libros una cuestión accesible y no una cuestión a la que haya que ir a pedirle permiso o no a 50 autoridades para poder ir a leerlo, sino que esté como disponible para todo quien pueda tener acceso a ella. Daniel, a propósito de la ilustración como esta dimensión radical en su momento histórico, el rol que tuvo la ciencia, pensando un poco, por ejemplo, con Newton antes, el siglo anterior, y cómo eso en cierta forma empalantona a pensar la razón ya no solamente en modo científico, en un modo de, por ejemplo, conocer el cosmos, sino cómo podemos aplicarlo también a las sociedades, también a la cultura, a la forma en que nos vinculamos y por supuesto, a la política. Esta idea de usar autónomamente la razón para esta generación de pensadores, yo creo que tiene como dos grandes como premisa. La primera es que es una premisa que hoy día la entendemos como ligada al método científico, es la premisa de la observación. O sea, hay que ir a observar el mundo como es, ¿no? Uno no puede conocer el mundo únicamente encerrado en su biblioteca o escuchando lo que tienen, ¿no?, los padres y los sacerdotes para decirnos, sino que hay que salir a hacer experimentos, hay que observar el mundo, hay que conocer, hay que viajar. Eran como un grupo de gente relativamente curiosa también por conocer cómo vivían las personas en distintas partes del mundo. O sea, una primera premisa es la premisa de la observación. No, eso después va a adquirir un montón de nombres, lo podemos llamar empirismo o positivismo, pero es la premisa de que hay que hacer, ¿no?, hay que observar las cosas, hay que hacer experimentos, hay que ver si las cosas funcionan o no funcionan. Esa es como la primera como dimensión de qué es lo que significa usar la razón, es ir a mirar el mundo tal como es. Y la segunda es esta premisa del uso autónomo de la razón que les decía hace un rato, que tiene que ver justamente con esta idea de no dejarse llevar por lo que piensa la mayoría, no repetir esas cosas que todo el mundo cree que saben, pero yo no he comprobado por mí mismo. Este acto bien exigente, ¿sí?, como súper demandante, porque si uno lo piensa, cada vez que uno va al médico, uno no puede como que cuestionar todo el saber de los médicos, porque por algo los médicos han estudiado un montón de cosas que nosotros no. Yo quiero que me curen el problema que tengo en el ojo, no quiero ponerme a discutir con el médico durante 4 horas sobre cómo obtuvo su grado de medicina, pero aún así, dice, bueno, la exigencia de que para las decisiones de la vida más importantes las tomemos nosotros mismos. Y eso significa no hacerlo por tincada, por eso es tan exigente. No es como, no, que lata, no sé qué hacer, bueno, tiro una moneda, si sale cara, no, voy a comprar pan, y si sale sello, compro leche, sino que es el ejercicio
como exigente, demandante, de prepararse, de estudiar, de estar dispuesto a decirle al padre, no voy a estudiar derecho, voy a estudiar música. Oye, pero ¿cómo? Bueno, porque he hecho la pega y me preparé y sé que esto, por esto, estas son mis razones para decidir estudiar una carrera y no otra. Entonces, esta exigencia de que el uso autónomo de la razón no exige preparación, exige disciplina, exige constancia, exige como ejercitar el músculo de pensar por uno mismo, digamos. Entonces, yo creo que como esas son como las dos grandes como lados que tiene el discurso de la Ilustración. Por una parte, esta cosa más del mundo tal y como es, el empirismo, y por otro lado, esta dimensión más de pensar por uno mismo, la llamamos racionalismo, que tiene que ver con este uso autónomo de la razón, pero creo que es importante enfatizar que no es la tincada, sino que es una cosa bien demandante, bien exigente, que requiere como rigor, disciplina, y cuando conversábamos por correo, y valor, ¿no? Valor para pararse y decir, ustedes están todos equivocados por esta y esta razón, entonces no pensar como uno más del rebaño. Daniel, avanzando un poco en el tiempo ya, siglo XX sobre todo, en un contexto de crisis en cierta forma, o sea, hacia el siglo XVIII, siglo XIX, no hablaban ustedes del progreso, de que vamos a ser felices, en el fondo, que vamos a avanzar como sociedad en diferentes ámbitos. Nos encontramos de lleno con dos guerras mundiales, con crisis económica, y en particular con una crítica que podemos, digamos, quizá adelantando un poquito al siglo XX, ¿no? Desde la Escuela de Frankfurt, este texto Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, donde precisamente critican esta racionalidad autónoma, revestida básicamente de una idea de que es más bien una razón instrumental al servicio de cierta dominación. Y que de alguna forma eso nos lleva también a la experiencia también del genocidio, digamos, en los campos de concentración nazi. Y hoy en día también, si lo llevamos al siglo XXI, también la crisis climática, la burocracia, cómo esta racionalización de alguna forma va operando también en una lógica, digamos, de status quo. Y la pregunta que sale: ¿cómo podemos defender un espíritu ilustrado hoy en día a la luz de este, digamos, de este contexto, sin caer también en esta cosa casi como mitológica, ¿no? Como esta fe ciega, como la razón se vuelve, digamos, mito, básicamente, que era lo que buscaba de alguna forma combatir en su inicio? La idea de ilustración, siglo XVIII, como que se enfrentó en los siglos XIX y XX como a 2 o 3 obstáculos bien significativos. No, el primero es que para estos filósofos de la Ilustración, todo el mundo de lo que hoy día llamaríamos las emociones es un mundo como de poca importancia, ¿no? Si yo tengo que pensar por mí mismo y estoy deprimido, o tengo miedo de alguna cosa, o estoy enamorado, o ¿no? Alguna emoción, o estoy en un estado como de excesiva alegría porque pasó algo muy bueno, y eso puede nublar en alguna medida o contaminar mi pensamiento. Eso es algo que ellos es lo que no pensaron. El mundo de las emociones es un mundo que quedó medio fuera de ese pensamiento original de la Ilustración. Entonces ahí como que hubo como un primer obstáculo. No es llegar y usar la razón o la razón no tan fácilmente, o el uso autónomo de la razón está siempre mezclado, mediado, decimos en un lenguaje más formal, ¿no? Por esta dimensión emocional. La segunda es que a las personas les cuesta pensar por sí mismos, y sigue siendo mucho más fácil en un montón de dimensiones no hacerse problema y hacer lo que hace todo el mundo. Es súper exigente. Ninguno de nosotros, creo yo, está en condiciones de estar permanentemente, ¿no? Pensando por uno mismo todo el tiempo cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y por tanto, entonces, esta idea de que casi por sí misma
la educación, entendida como este uso autónomo de la razón, iba a significar como sociedades más felices, porque todos íbamos a poder pensar por nosotros mismos y llevar a cabo nuestra vida de manera plena, es algo que también se complicó un poco. La historia fue un poco más complicada de lo que ellos predecían. Y lo tercero, efectivamente, es esta idea de que cuando yo pienso en el uso autónomo de la razón, una manera de usar la razón de manera como muy precisa es una lógica más bien de cálculo, donde todo se reduce a un porcentaje. Entonces, no, si yo voy a pensar por mí mismo, bueno, ¿con qué probabilidad esto va a suceder o no? O sea, ¿cuánto me importa esto en relación con cuánto me importa esto otro? Llevar eso a una suerte de fórmula matemática y transformarlo, ¿no?, haciéndola, ¿no?, saltándose 100 años o 200 en la tiranía del Excel. Eso es lo que se llama entonces como que, no, la racionalidad se transforma en una dinámica de dominación. Porque en vez de pensar por uno mismo y estar como permanentemente cuestionando cosas, lo que hacemos es tratar de reducir los problemas a una fórmula, y si esa fórmula entonces yo llego a una cuestión que es precisa, yo sé que soy más feliz o más infeliz porque pude traducir todo a una serie de cálculos. Entonces ahí hay 3 o 4 como cuestiones que las buenas intenciones de los filósofos de la Ilustración como que no se tradujeron en una mejora concreta de las formas de vida. Los casos como más dramáticos de eso, efectivamente, son la Segunda Guerra Mundial, donde la explicación de algunos pensadores, de algunos historiadores, economistas, sociólogos, ¿sí?, es que es la tiranía de la razón la que lleva a construir instituciones como los campos de concentración, que son eminentemente inmorales, que usan esta lógica del cálculo en vez de para producir felicidad, para producir muerte. Entonces, existe la posibilidad de que este proyecto con buenas intenciones de la Ilustración, ¿sí?, como que entre en una suerte como de trayectoria media chueca, media oblicua, que va incluso en contra de sus intuiciones originales y que se transforma en cosas tan horrendas como las guerras mundiales. La segunda explicación posible de este mismo problema, de por qué pasamos de los ideales de la Ilustración a instituciones tan terribles como las guerras o como los campos de concentración, es la idea de que estos ideales ilustrados, el progreso, el pensar por uno mismo, el racionalismo, el empirismo, nunca se pudieron implementar realmente, sino que se vieron enfrentados a algunos obstáculos, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, por ejemplo, el colonialismo, por ejemplo, el desarrollo acelerado de la tecnología, que entonces lo que nos llevó fue que en vez de avanzar hacia sociedades más ilustradas, avanzamos o retrocedimos, o no avanzamos, sino que nos movimos hacia el lado para crear sociedades menos democráticas, menos igualitaristas que lo que hubiéramos pensado. Que lo que sucedió no fue que el proyecto original fuese equivocado, sino que nunca lo pudimos implementar realmente, porque lo que hubo fue un conjunto de procesos como, por ejemplo, la separación en clases sociales de la sociedad capitalista, que impidió que ese proyecto ilustrado se pudiese implementar. Entonces, esa es un poco la vuelta. Estos ideales que, por un lado, tenían algunos defectos, estos ideales ilustrados que tenían algunos defectos porque había cosas que no consideraron, y después la pregunta de si los grandes eventos o los eventos más trágicos del siglo XX son resultado de los problemas originales que la Ilustración no previó, o son más bien una expresión de que estos ideales ilustrados nunca pudieron implementarse realmente, porque pasaron otras cosas entre medio que impidió el progreso que los ilustrados prometían. Daniel, en ese sentido, es un autor que se llama Alberto Mayol, un sociólogo chileno, que, por ejemplo, volviendo un poco a la idea de cómo el proyecto ilustrado llega
digamos, a Latinoamérica en el contexto también de la independencia, porque, claro, los líderes independentistas eran ilustrados, había una vocación ilustrada en la conformación del Estado-Nación, y en ese caso Mayor plantea la idea como hipótesis, quizá aventurada, de que, claro, ese proyecto ilustrado en países sudamericanos no bajó, digamos, a la población masiva, sino que quedó un poco en la élite, y que fue esa élite básicamente la que se ilustró, y que básicamente lo que tenemos hoy en día es un proceso que ha truncado, que no logra transformarse quizá como en sentido común, ¿o no? Como esta dimensión más práctica, más, digamos, de la población y de la vida cotidiana. Quería preguntarte, también volviendo un poco a esta idea de cómo defender ese proyecto ilustrado, sobre todo pensando un poco en el mundo actual, las fake news, las burbujas de filtro, la posverdad, cómo frente a este contexto digital, que de cierta forma también fue resultado digamos, de la racionalidad, del avance técnico, digamos, de la proeza humana, pero que también nos enfrenta también a tensiones no menores. Como les decía, como uno puede como pensar en esta idea de la ilustración como desde estas dos perspectivas, ¿no? Un proyecto que fracasó porque no consideró un montón de cosas que eran súper importantes y por tanto sus ideales originales hay que tirarlos a la basura, porque si no consideraron las emociones, ¿sí? O no consideraron las formas concretas en que las personas iban a aprender, entonces como que no hay nada ahí que rescatar. O uno puede hacer, que es por lo menos lo que a mí me parece más adecuado y más útil para la sociedad contemporánea, es ver cómo podemos como actualizar algunos de esos ideales para la realidad que tenemos, asumiendo que ideales como la libertad, la igualdad, la justicia siguen siendo cuestiones en las que uno todavía puede creer. Y yo creo que ahí hay como dos cosas que son como bien fundamentales. La primera es el ideal de los ilustrados de pensar por uno mismo, y el pensar por uno mismo se hace también confrontando, de manera respetuosa, pero confrontando, ¿sí?, las ideas distintas a las propias. Y eso significa, ellos pensaban, para ellos el principal obstáculo para eso era la autoridad, yo ya les he dicho, de los sacerdotes o de los padres o de los profesores. Entonces, cuestionar la autoridad. En el caso nuestro posiblemente tiene que ver con, ¿no?, preguntarnos de a dónde estamos obteniendo la información y la pregunta por la fake news. Y lo otro es conversar con personas que piensan distinto a nosotros mismos. Porque por lo general hoy día estamos en estas burbujas, por lo general digitales, en las que simplemente vemos solo noticias con las que estamos de acuerdo y conversamos solo con las personas con las que estamos de acuerdo. Entonces, el obstáculo para nosotros, o para ustedes, yo creo que es menos no hacer lo que dicen los padres, no me imagino que le hagan demasiado caso a sus padres, ni a los sacerdotes, ni a los rabinos o a los imanes musulmanes, sino que es conversar, discutir, dialogar con personas que piensan distinto. ¿Sí? Entonces uno se forma su opinión a propósito de sus convicciones, pero también en el intercambio de ideas con gente con las que no compartimos, o con las que en principio no compartimos, y podemos descubrir que podemos tener más cosas en común de lo que pensamos. Yo creo que esa idea como de recuperar o hacer como volver a una idea de espacio público donde conversamos con personas que piensan distinto, las universidades tienen un rol como bien importante. Entonces yo creo que esa es una primera dimensión en que la intuición inicial de los ilustrados de pensar por nosotros mismos sigue siendo relevante, pero claro, no exactamente de la misma manera en que lo pensaban ellos, porque nuestros desafíos son otros, y yo creo que está como más asociado a esta idea del conversar y discutir y dialogar con personas que piensan distinto. Y lo segundo, que yo creo que también es importante y también se expresa, yo creo que más en el dominio de la fake news, es cuando nos enfrentamos a información, sobre todo de fenómenos que nos parecen como especialmente como graves, ¿no?
En el caso de las guerras, en el caso de la hambruna, en el caso de la pandemia. Entonces la pregunta ¿de dónde viene esa información? ¿Quién la produce? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación para estarla proponiendo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Es confiable o no es confiable? Y que vuelve a esta idea del uso, ¿no?, autónomo de la razón, ya no en el sentido, obviamente, exactamente igual a lo que sucedía hace 250 años, pero sí como tomando un poco de distancia o tratando de ser un poco más perspicaz, más crítico de las motivaciones que pueden haber detrás de la propagación de algunas informaciones que eventualmente vamos a descubrir que no eran muy confiables. Entonces ahí algunos espacios tradicionales, de nuevo las universidades, los medios de comunicación como más tradicionales tienen un rol bien importante porque tenemos que inevitablemente en algún momento confiar en la información que nos llega sobre los conflictos en Ucrania o en el Medio Oriente, porque ninguno de nosotros, no creo que muchos de ustedes no sepan hebreo, árabe o ucraniano para poder leer las noticias por ustedes mismos, pero sí podemos hacer el ejercicio de no confiar como inmediatamente en todo lo que nos llega y tratar de como cotejar algunas de las informaciones, sobre todo en aquellos temas en los que uno hace juicios súper fuertes, ¿sí?, y toma posiciones súper decididas y a lo mejor sobre bases que son un poco más discutibles de lo que parecen inicialmente. Daniel, hablar un poco de la razón autónoma vista en perspectiva histórica, también asociada a la conformación de la publicidad, del periodismo, del espacio público. Un espacio público que, como su nombre indica, implica poner en común, digamos, esas ideas, el consenso, el acuerdo, la conversación sosegada, frente, digamos, a las fake news o este mundo virtual altamente fragmentado, ¿no? ¿Cómo pensar la razón desde lo común? Como dices tú decías, enfrentar, contrastar, reflexionar. Sí, pareciera ser que el sistema nos lleva a más y más fragmentación y a escucharnos a nosotros mismos más que escuchar al otro. Es súper difícil. Aquí no creo que nadie tenga una receta o una forma única, como una forma como general de hacerlo. Una manera de partir, creo yo, eso sí, es como no partir de la idea de que el mundo actual es como inevitablemente en ese sentido peor que el anterior. Aquí somos pocos los que tenemos suficientes canas, pero los que tenemos esas canas nos acordamos que en la época de la dictadura la esfera pública también estaba dividida. Uno prendía un canal o no prendía un canal porque pensaba que ese canal estaba haciéndole propaganda al régimen o no le estaba haciendo propaganda al régimen. Uno veía un canal y no el otro, o leía un diario o tenía dudas respecto a lo que decían los diarios porque pensaba que los diarios lo que estaban haciendo era haciéndole propaganda a Pinochet o a las políticas de la dictadura. Es decir, la esfera pública siempre ha sido fragmentada. No ha habido nunca un periodo idílico en que la esfera pública, el espacio donde discutimos ideas, haya sido completamente inclusivo y completamente democrático y completamente nada, sino que siempre ha tenido como niveles importantes de fragmentación, de desinformación. No, hay titulares célebres en la historia de Chile respecto de diarios que publicaron cosas que no eran ciertas para defender o para promocionar ideas de distinto tipo. Entonces, lo primero es como creo yo, no pensar como de manera como irremediablemente pesimista de que la situación hoy día es como tanto peor de lo que era antes, ya había un antes que era como idílico, porque posiblemente nunca fue así. Ahora, pensando para adelante, yo creo que la clave sigue siendo un poco el ideal ilustrado de que es un esfuerzo personal y una decisión individual y personal de cómo informarse y cómo participar de la discusión. Si cuando hay algo que está pasando en la universidad, una denuncia hacia un profesor o una profesora, o la toma de un campus,
o alguna cosa que pasó con alguna autoridad universitaria, estoy poniendo ejemplo al azar, no conozco la situación de esta universidad, uno siempre tiene dos opciones, ¿no? Uno puede darle like y ponerle comentarios y, ¿no?, echarle más parafina a la hoguera, ¿sí? O puede decir, bueno, tratemos de ver qué es lo que está pasando, tratemos de encontrar maneras de ponernos de acuerdo, de cuáles son los mejores mecanismos para resolver el conflicto. Y ahí es siempre una decisión individual cómo uno se suma a esos procesos. Eventualmente en el mundo digital, claro, es más fácil que en la época nuestra, que si había un conflicto en la universidad había que levantarse, ir a la universidad, participar de la asamblea, discutir, estar todo el día. Hoy día uno lo puede hacer desde la casa, ¿no?, votar en el celular si queremos paro o no queremos paro. La situación es distinta. Pero la exigencia ilustrada de pensar por nosotros mismos, ¿sí?, tratar de sopesar la evidencia, ver el mundo tal y como es, no como quisiéramos que fuera, y tratar de dialogar con otros para tratar de encontrar lo que nos parezca entre todos la mejor solución. Puede sonar un poco ingenuo, a lo mejor lo es, pero sigue siendo como la intuición que nos entregaron los ilustrados, que tiene alguna vigencia hoy día, porque si no creemos genuinamente en eso, entonces eventualmente dejamos de creer en el valor de la democracia, en el valor de la participación, en el valor de la educación, en el valor del mérito, y empezamos, ¿no?, a echar por la borda todos esos otros valores que, asumo yo, en la gran mayoría de los casos, nos siguen pareciendo tan importantes. Daniel, bueno, esta pregunta a mí, cuando compartimos con Pablo me dice, tienes que hacerla sí o sí. Concepto de ilustración oscura, que esta idea de este movimiento ultraderecha que de alguna forma acuñan esta idea para justificar, fundamentar una mirada autoritaria o posliberal, precisamente desmontando un poco la lógica de la democracia, del progreso, de la igualdad social, los valores básicamente de la Revolución Francesa también. ¿Cómo ves esta idea, esta corriente de pensamiento que está muy encarnado también en tecnócratas, digamos, y que de alguna forma puede perjudicar a las democracias, digamos, a nivel mundial? No sé cuánto de historia, de la filosofía y de esas cosas conocen los estudiantes, pero la idea de democracia originalmente, que viene de los griegos, eso seguramente lo habían escuchado, la idea de democracia siempre ha tenido mala reputación. Es solo durante un periodo muy corto de la historia de la humanidad que la idea de la igualdad, de la democracia, de que todos tenemos que participar para tomar decisiones en común, lo más normal en los últimos 2500 años de historia es que eso haya sido entendido como una barbaridad, ¿sí? ¿A quién se le puede ocurrir que tomar las decisiones de manera democrática es buena idea? Obviamente hay gente que sabe más que otros, obviamente hay gente más inteligente que otros, obviamente hay gente que tiene más experiencia que otros, obviamente esas son las personas que tienen que tomar las decisiones. Esa forma de pensar estaba presente en los griegos pensaban que los gobiernos aristocráticos eran los mejores, no necesariamente los que tenían más dinero, sino los mejores en un sentido profundo, tenían que tomar las decisiones en vez de tomarlas entre todos. Entonces, partí por ahí para decir que la democracia, entendida como la forma de gobierno en que nos ponemos de acuerdo entre todos respecto a cómo queremos vivir, es una excepción, no la norma, en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, tanto en el tiempo como en el espacio. No sé, hoy día seguramente la mitad del mundo, si no más, está regido por gobiernos que no son democráticos. Habemos 8.000 millones de personas más o menos en el mundo, entre 7 y 8.000. Debe andar por la mitad, yo creo, los que no están regidos por gobiernos democráticos. Entonces, la democracia es una cuestión improbable y es una cuestión exigente, que para que viva, para que esté presente, para que perdure, a alguien tiene que importarle, y si no nos importa a quienes somos parte de las sociedades democráticas, no le va a importar a nadie. Me di la vuelta larga para decir que no, en el caso de esta ilustración oscura, sí, que es un conjunto efectivamente de intelectuales y como tecnopros norteamericanos y europeos,
que lo que piensan que ya sea por una cuestión de género, los hombres somos más inteligentes que las mujeres, estoy repitiendo lo que ellos dicen, no es mi posición, o los blancos son más inteligentes que los de otra raza. En ese sentido, los latinoamericanos somos un grupo medio extraño, porque no somos blancos pero tampoco somos, entonces esta cosa mestiza que sería lo propio latinoamericano no es realmente blanco para ellos, ¿sí? Los que han hecho dinero y los que por tanto son exitosos en sus distintos campos, todos esos grupos, ¿no? Los hombres, los blancos y los exitosos, efectivamente, es mejor para todos que sean ellos los que tomen las decisiones para el conjunto de la sociedad, porque ya sea por razones genéticas o por razones de éxito práctico, han demostrado ser, comillas, superiores al conjunto del resto, al conjunto de la humanidad. Entonces, tomándose de esta idea de que la democracia es más bien una excepción, un paréntesis en la historia de la humanidad, porque es una forma de gobierno súper excepcional, súper exigente y que tiene sus propios problemas, está lejos de ser perfecta, ¿no? Hay una frase que dice como la democracia es como la mejor forma de gobierno, excepto que es la menos mala o una cosa así, como jugando a la idea de que no, es relativamente buena, pero está llena de problemas también. Entonces, se acrecienta esta idea, o sea, se intensifica esta idea de que vivir en sociedades democráticas, ¿sí? Lo que hace es promover un culto a la mediocridad, de ahí un poco, ¿no? ¿Qué es la mediocridad? Dejarse llevar por el rebaño. ¿Y qué pensaba la Ilustración? Que hay que pensar por uno mismo. Por ahí está un poco el vínculo con esta idea ilustrada, pero para ello, por eso es la Ilustración oscura, ¿sí? Es en el fondo usar algunas de estas ideas ilustradas para avanzar un proyecto que es contra ilustrado, antidemocrático, anti-igualitarista. Entonces, yo creo que la principal reflexión que uno debe hacer en relación con estos grupos, o tal vez dos, una, y yo creo que ahí todos tenemos buenas razones para quejarnos, es que quienes están a cargo de los sistemas democráticos, nuestros políticos en general, no parecen estar, y aquí vale de chincola jote, para todos los sectores medio por igual, ¿no? Los políticos no están haciendo muy bien su pega, entonces generan condiciones de desafección súper alta en todos nosotros. Uno prende las noticias, ve a los políticos pelear, dice que lata, están de nuevo peleando, apagan las noticias, y eso genera condiciones de desafección, y entonces entre todos empeoramos la calidad de nuestra democracia. Y por el otro lado es esta idea más como profundamente antidemocrática de que no es cierto la idea básica de la Ilustración de que todos tenemos por igual la capacidad de usar la razón por nosotros mismos, sino que efectivamente hay grupos, hay personas, ¿sí?, que son superiores, al menos en su capacidad de usar la razón autónomamente, y que sería mejor para todos delegar en ellos las decisiones fundamentales sobre cómo queremos vivir. Y para mí la lección fundamental es, la democracia nadie la tiene ganada para siempre, hay que cuidarla, hay que promoverla, hay que protegerla, y a uno tiene que importarle, porque si no la posibilidad de dejar de vivir en sociedades democráticas es alta en todo el mundo, ¿no? Vemos ejemplos de personas que no parecen muy capacitadas para ser presidentes, incluso en los países, ¿no?, que tradicionalmente entendíamos como los más democráticos. ¿Cómo estamos a tiempo, Pablo? ¿Bien? A propósito de... Estamos bien, si quieren podemos pasar a la pregunta. Sí. ¿Tienen preguntas? Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí. Aló. Hola. Usted planteó una idea que me quedó dando vueltas en torno a la Ilustración, como un proyecto que nunca se implementó como tal. Me quedó dando vueltas porque hace
hace una semana atrás, justamente junto con Marini, yo hablé sobre Habermas, que hablaba sobre la modernidad y un poco el concepto de ilustración como un proyecto que está inacabado. Hay otros filósofos y pensadores que hablan de la ilustración o de la modernidad como un proyecto que siempre estuvo destinado a fracasar. Entonces, para mí se abren tres vertientes y mi pregunta vendría siendo, ¿en qué sentido deberíamos entender hoy en día la ilustración, ya sea como un proyecto inacabado, como un proyecto fracasado o como un proyecto que realmente nunca pudo asentarse en sus propios términos? Y en base a eso, o derivado de eso, ¿cree usted que todavía es posible implementar las ideas derivadas de la ilustración considerando en el mundo actual, en nuestro mundo contemporáneo, la crisis de desconfianza hacia las instituciones, la tecnocracia, los algoritmos, la crisis en la esfera pública? ¿Quieres contar o responder? Súper buena la pregunta. Pensémoslo así. Si uno fuera súper ortodoxo y dice vamos a tratar de implementar los ideales de la ilustración tal y como se escribieron hace 250 años, ¿no? Sería como ponerse una venda delante de los ojos, porque el mundo de hoy día es distinto al mundo de 250 años. No creo que sea razonable decir vamos a tratar de implementar la ilustración tal y como la pensó esa gente, entre otras cosas porque hemos descubierto que algunas de las cosas que ellos pensaron también están equivocadas. Por ejemplo, dijimos hace un rato, ¿no?, el espacio para las emociones. A mí me gusta la idea que mencionó usted, que viene de Habermas, de este proyecto inconcluso. Porque el proyecto inconcluso significa, creo yo, en el caso de Habermas, dos cosas bien importantes. Habermas es un sociólogo y filósofo alemán que falleció hace un par de meses y que es como uno de los grandes defensores contemporáneos del proyecto de la ilustración. Yo soy muy admirador de su trabajo. Entonces, ¿qué significa que el proyecto de la ilustración sea inacabado? Primero, que hay algunas como ideas generales, ideales generales de la ilustración que son importantes. Yo pensaría que la idea de democracia, lo dije al inicio, la idea de la educación, la idea del mérito, la idea de la libertad, la idea de la justicia, son para nosotros ideas ilustradas que yo por lo menos no quiero desechar. Entonces diría, quiero profundizar en ellas. Por tanto, me doy cuenta de que, y por eso creo que es inacabado, de que hemos avanzado un montón en muchas de ellas en los últimos 250 años, pero justamente porque hemos avanzado, hemos descubierto que todavía nos falta. Y por tanto hay como que seguir avanzando. Y en segundo lugar, que yo creo que también es una premisa ilustrada, o que yo tomo y que creo que Habermas toma de la ilustración, esta idea de que uno aprende a aprender y aprende de los errores. Pero para aprender a aprender y aprender de los errores, uno tiene que haber intentado primero o haber descubierto primero algunas cosas. Déjame poner el siguiente ejemplo. Cada vez que un grupo social reclama derecho, por ejemplo, no los derechos de la... pensémoslo así. Cuando se empieza a ampliar el derecho a voto, el derecho a sufragio, ¿no?, y progresivamente las mujeres comienzan a votar en el mundo moderno, esto comienza a finales del XIX y durante la primera parte del siglo XX, ya prácticamente en todas partes del mundo donde hay democracia, las mujeres tienen el mismo derecho a voto que los hombres. Ese fue un proceso que tomó un tiempo, uno lo puede llamar, fue un proceso de aprendizaje en que las instituciones políticas se fueron poniendo al día con las ideas filosóficas que decían que no hay una gran diferencia o no hay ninguna diferencia, o el que haya diferencia entre hombres y mujeres no hace que algunos puedan votar y que otros que no. Cuando aprendemos sobre ese hecho, el hecho de que todos podemos tener derecho a voto, parte del aprendizaje es que nos damos cuenta que hemos estado discriminando a otros grupos que antes ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos discriminando, ¿sí? Al incluir a un nuevo grupo en el proceso político, ese aprendizaje del proceso de inclusión es el que nos permite ver que hay otros grupos que estaban quedando fuera. Por ejemplo, pueblos originarios, o por ejemplo, minorías sexuales,
o por ejemplo migrantes. Pero sin el aprendizaje inicial de haber conseguido incluir un grupo determinado, ese es el argumento, no habríamos tenido el aprendizaje que nos permitió descubrir que además habían otros. Entonces ahí yo creo que hay un círculo más virtuoso que vicioso respecto a cómo opera el proyecto de la ilustración en el mundo contemporáneo. Por eso creo yo que me mantengo como aferrado a esa idea de la ilustración, no en función de lo que pasó hace 250 años, sino a la capacidad de aprendizaje, de reflexión que nos permite como algunas de sus ideas como más básicas. Esa sería como la respuesta. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Agradecer entonces a